Desde el mismo inicio de esta pandemia, desde que la Organización Mundial de la Salud dijo que esto era una pandemia, desde que vimos lo que estaba pasando en Europa, desde lo que recibimos nosotros luego, advertimos que estábamos frente a una crisis inaudita, a una crisis que no tenía final y a una crisis cuyas consecuencias nadie podía dimensionar. Y daba la impresión, lo habíamos dicho en una editorial en algún momento, que los líderes del mundo tampoco advertían la gravedad de esta situación. Y de hecho no la advertían, de hecho no la advirtieron. Sigue siendo complejo el COVID-19 para el mundo, a pesar de que nosotros veamos a lo lejos algunas imágenes de apertura, y esto tiene consecuencias muy serias, de las que va a hablar el titular de Sigma Global, el asesor de asesores, Juan Enrique. Sí, efectivamente, Guille, venimos hablando, ¿no?, de medidas anticíclicas, era la palabra que utilizábamos por allá, por el 20 de marzo, y yo te quería esquematizar a vos también, porque mucha gente se pregunta qué conviene invertir, qué conviene hacer. Bueno, el que tiene unos manguitos ahorrados, quedarse líquido. Pero ¿de qué se trata este crack financiero que habla el Fondo Monetario Internacional en un informe que dio a conocer ayer? Es clarísimo, caída de ingresos y caída de ventas, o sea, se cae el consumo y todo parte del salario. Yo te lo quería graficar a vos para que tengas una interpretación de lo que yo digo, lo peor estaría por venir, y depende de las medidas, ¿no? Depende, Grille, depende de las medidas anticíclicas que tome el mundo, no solamente el gobierno argentino, que el gobierno argentino ha tratado en estos últimos meses de apuntalar los ingresos de las familias. ¿Qué es un ciclo? Te lo digo, capaz que recién te estás despertando. Vos sabés acá que acá vas a tener un problema. Es decir, allá vos sabés que 4, 5, 6 meses vas a tener un problema y podés dimensionar ese problema. Si tomás una medida acá y haces que llegue a este punto antes de que se produzca, tal vez, cuando llegue ese momento, tal vez estés en una mejor situación. Pero tenés que ser muy eficiente para calcular lo que va a pasar allá adelante y tomar la medida antes de que suceda. El mundo está tomando medidas. Lo que sucede es lo siguiente: si el salario no alcanza porque no hay guita, no hay liquidez, porque cuando se va a un confinamiento hay un efecto velocidad de dinero frenándose, no hay guita. Entonces ahí es donde se inyecta liquidez. Si no hay dinero, mira esto, Guille, el salario no paga, el salario no le paga al banco. Queda clarísimo, si vos no tenés guita, no pagás la tarjeta, no le pagás al banco, y si no tenés plata, tampoco consumís, porque hay un efecto falta de velocidad de dinero, falta de liquidez. Si vos no le pagás al banco, el banco empieza a tener incobrabilidad, y el banco no le presta a la empresa, a la fábrica que tampoco vende. Y ahí es donde acá abajo, acá como consecuencia de la economía real, se genera el crack en el sistema financiero. Caen las acciones de las empresas y mira, caen las acciones de los bancos. Se genera el famoso crack financiero global que está advirtiendo el Fondo Monetario cuando nosotros, acá en Mañanas Argentinas, lo veníamos diciendo ya desde el 20 de marzo. ¿Qué sucede? Los bancos, la Reserva Federal, bancos internacionales, el mundo ha emitido mucho dinero y lo puso en manos de los bancos para generar que esto no se caiga. Por eso las acciones todavía no cayeron las acciones de los bancos y de las empresas. Pero ¿qué sucede? Si el salario y la economía real, o sea, vos comprando, vendiendo, gastando, consumiendo. Claro, si no podés consumir, no podés pagar, no te alcanza la guita, seguramente, lo advierte el fondo, nosotros ya lo veníamos diciendo, seguramente esto que dice acá, crack, va a pasar, porque ya pasó. ¿Cuál es la dicotomía teórica? Era a quién le damos el dinero para que eso no se produzca. Entonces, yo tengo acá 2 paquetes de dinero. ¿A quién se lo doy? ¿Se lo doy al señor de la casita, es decir, a los bancos, o le doy el dinero a los que consumen? Bueno, por ahora le dieron un 80 a los bancos, o la posibilidad por lo menos de mantenerse sólidos, y un 20 al salario. En el mundo digo esto, ¿no? Hay que decirlo en Argentina,
en Argentina, el gobierno argentino, se lo dio acá, al salario, el ingreso familiar de emergencia y la asistencia para el trabajo y la producción, es que se lo dieron allá. Ahora hay que esperar medidas, ¿no? Hay que esperar medidas, porque acá también estás vos, está la clase media, y hoy se van a conocer algunas medidas para ver si podemos sostener esto. Lo que sucede también es evidente que el gobierno argentino en algún momento va a hacer algo acá, porque vos no podés pagar la tarjeta, va a tener que hacer algo. ¿Qué sucede? Veremos el nivel, como dice Guille, el nivel de ayuda, o el trabajador o los bancos. Y acá también hizo algo con el ATP. El ATP parte vino para acá. Es una distribución. ¿Por qué Juan dice o habla de medidas anticíclicas? Porque vos podés suponer, a partir de una decisión que tomas, lo que puede pasar 90 días después. Para eso están las consultoras y para eso están los equipos. Vos podés decir, bueno, en 30 días puede pasar esto, en 60 días puede pasar esto, en 90 días puede pasar esto, claro, en 120 días puede pasar esto. Bueno, hagamos o tomemos tal medida para que cuando suceda eso en 120 días no nos tape el agua. Saco la economía, te doy un ejemplo simple. Yo estoy parado acá y el agua va a crecer y yo sé que va a crecer. Mirame, seguime, el agua está ahí y yo tengo la puerta de mi casa acá y el agua está creciendo y yo tengo una semana para evitar que el agua me moje los pies. Tengo dos opciones, o miro y veo crecer el agua hasta que me moje los pies, se me meta en mi casa, me llegue a las rodillas y después pongo la compuerta, que ya no va a servir para nada, o cuando tengo el agua lejos, pongo la compuerta y espero que suba el agua. El que tomó la mejor decisión, aquellos que tomaron la mejor decisión, van a tener el agua fuera de casa. Efectivamente, Guille, esto no es que no va a pasar. Esto va a pasar y está pasando. Insisto con el efecto falta de liquidez. Falta de dinero. Cuando no hay actividad económica, que los seres humanos no nos movemos, no caminamos, no consumimos, cuando nosotros no caminamos, no vamos al comercio, no compramos una camisa, no consumimos, es como que se acelera la velocidad de circulación de esto, del dinero. No hay velocidad de circulación. Séme que yo lo hago circular. Uno Muchísimas gracias. Uno grande. Hoy es viernes, por eso. Este lo hago circular. Este grande, vas a pagar la cuenta vos. Después me la hago con Cuando eso el no colegio. circula... Sí. El Estado, el gobierno, el Banco Central debe inyectar liquidez, pesos, darle pesos a la familia para que se genere esto y se trate de evitar el crack. Si eso no se hace, es muy probable que esto se cumpla. Y te digo la verdad, con la mano en el corazón, como siempre digo, cuando hablamos de guita, de economía, no se pone la mano en el corazón. Pero lamentablemente esto sucedió con las hipotecas subprime año 2008-2009, porque las familias en aquel momento dejaron de pagarle a los bancos. Y ahí se produjo el quiebre. Claro, la Reserva Federal, los bancos pusieron guita allá, en todos los bancos comerciales. Lo que sucede es que ahora lo que viene para la economía, no solamente de la Argentina, sino del mundo, es algo mucho, pero mucho más grande. Hablemos del mundo. No estamos haciendo foco en Argentina, sino que hablamos del mundo. Y no voy a hablar de psicología porque no soy psicólogo, pero evidentemente hubo una negación en un punto de los grandes líderes mundiales de lo que esto podría significar. De hecho, las estimaciones de las caídas de los productos bruto interno, análisis hechos por las mejores consultoras del mundo, por los mejores economistas del mundo, no están reflejando la realidad. No están reflejando la realidad. La caída del PBI de los principales países del mundo va a ser más grande que lo que pronostican. Y la desocupación en el mundo también va a ser más grande. Y la desigualdad, producto de esta pandemia que aceleró un proceso de transferencia de recursos, también va a ser más grande en el mundo. Es ahí donde los líderes o los liderazgos van a tener que ser firmes para tratar de poner la balanza en situación, porque si no se avecina un mundo muy complejo. Y no quiero ser pesimista con esto, sencillamente es una realidad que no se puede negar. Por eso decíamos al principio, no se puede ser negador frente a esto, porque a veces escuchar la verdad o escuchar algo que se asemeje a la verdad genera mucho dolor. Y cuando genera mucho dolor uno niega, y cuando niega no quiere verlo. Y la verdad es que hay que verlo para poder tomar las medidas certeras. El mundo necesita tomar medidas certeras para que una vez que se supere el coronavirus no vivamos en un mundo peor al mundo en el que vivimos.